Hoy vamos a hablar sobre el desarrollo de la vacuna de la peste porcina africana. Y para eso tengo la suerte de presentarles al doctor Manuel Borca. Manuel, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Muy bien, por acá, Manuel. Para los que no te conocen, ¿nos puedes comentar un poquito sobre tu background en lo que es desarrollo de vacunas o en la producción porcina en general? Bueno, mira, yo soy una persona que dedicado toda mi vida al trabajo de laboratorio, ¿verdad? No soy una persona que haya tenido demasiado contacto con la producción porcina en forma directa. Yo soy médico veterinario, estudié en Buenos Aires y hice mi doctorado en Nebraska, acá en los Estados Unidos, y desde hace unos 25 años trabajo en Plum Island. Plum Island es un laboratorio acá en Estados Unidos que se dedica a investigar virus que causan enfermedades que no están en Estados Unidos, pero que tienen una enorme consecuencia económica. Peste porcina africana, peste porcina clásica, aftosa, por ejemplo. Mi experiencia ha sido trabajar en realidad en las tres enfermedades, y en todos los casos mi trabajo se centra fundamentalmente en tratar de entender cómo hace el virus para producir la enfermedad. Es decir, qué partes de los genomas del virus están involucrados en la producción de la enfermedad en el huésped natural, el cerdo en el caso de peste porcina clásica o africana, y el cerdo y el bovino en el caso de aftosa. Y el entendimiento de cuáles son las partes del genoma del virus que hacen que el virus produzca la enfermedad tiene una resultante, que es que el poder identificar áreas del genoma de esos virus que se podrían manipular para obtener una atenuación. Una atenuación quiere decir que el virus ya no produce la enfermedad como normalmente lo produce el virus salvaje, wild type, ¿verdad? Y bueno, entonces, estudiando de esta manera las cosas de vuelta, lo que nosotros llamamos la identificación de los determinantes de virulencia del virus, podemos identificar áreas del genoma que manipulándolas genéticamente, produciendo virus recombinantes, es posible producir un virus que no produzca enfermedad, pero que aún se pueda replicar en el animal. Y un virus que no produce enfermedad y que se replica en el animal e induce una respuesta inmune es, por definición, una vacuna atenuada. Y eso es básicamente lo que nosotros trabajamos en nuestro grupo en Plama, en lo que yo he trabajado en estos años. Y hemos trabajado y hemos producido productos de este tipo, tanto en peste porcina clásica y ahora, porque bueno, la circunstancia hace que, por la importancia del nivel de epidemiológico mundial de la peste porcina africana, estamos muy orientados en el trabajo en peste porcina africana, ¿verdad? Me encantó esa definición de vacuna. Hiciste todo un caminito que lo explica muy bien. Hace unas semanas atrás hablaba con una representante también de USDA y nos comentaba el interés que tienen acá en Estados Unidos como para asegurarse que no tienen el impacto potencial que tiene este virus, ¿no? En caso de ingresar a Estados Unidos, estaban trabajando específicamente en República Dominicana, conteniéndolo, porque si se llega a desparramar por otros países es una causa bastante perdida en su opinión. Hace unos años cobró mucha importancia el tema de la peste porcina africana y se empezaron a desarrollar o se empezaron a destinar fondos al desarrollo de una vacuna. ¿Cuáles son las dificultades a la hora de desarrollar una vacuna y por qué demora tantos años? Estamos hablando del caso específico de peste porcina africana, ¿verdad? Así es. Eh, Uno de los factores más importantes, me parece a mí, es que la peste porcina africana estuvo recluida, vamos a decir, en el lugar geográfico natural que es África durante muchísimos años. Y salvo una salida, vamos a decir, del virus en algunos países de Europa como España o Portugal o alguna parte de Italia, o en el caso de las infecciones que ocurrieron en los 70 en República Dominicana y alguna zona del Caribe y el norte de Brasil, el virus se mantuvo bastante restringido a África. Y lo que sucede es que a partir del año 2007, que es cuando ocurre el brote de peste porcina africana en la República de Georgia, y a partir de eso la diseminación de la enfermedad hacia el oeste y este de la manera en que sucedió. En este momento estamos viviendo una pandemia
que afecta a países desde Centro Europa hasta el sudeste y el este asiático. La situación internacional cambió y la importancia de la enfermedad fue mucho mayor y se urgió entonces la necesidad, o fue urgente la necesidad de empezar a trabajar en la producción de métodos de contención de la enfermedad, una vacuna. Y lo que pasa es que hasta ese año, hasta el año 2007 que ocurrió esto, la cantidad de laboratorios que trabajaban en África, en peste porcina africana, no eran muchos. Entonces, digamos que el virus es muy complejo, la estructura del virus es muy complejo, podemos hablar un poquito de eso también si querés, pero uno de los problemas principales fue que no hubo una masa crítica de laboratorios en el mundo trabajando intensamente en la investigación de este virus y, por supuesto, como una de las partes de la investigación, en la producción de lo que pudiese ser una vacuna. También es cierto que la estructura del virus es complicada, el ciclo biológico del virus es complicado, el virus ataca al cerdo doméstico, pero también se mantiene en el cerdo salvaje, la garrapata también forma parte del ciclo. Es un virus que es complicado para dominar una vez que entra en un país, ¿verdad? Pero, y además el virus es muy grande, tiene un montón de proteínas y un genoma enorme que codifica por más de 160 genes. Es decir, es una cosa complicada, es complicada. Todavía, por ejemplo, no sabemos cuáles son los mecanismos inmunológicos que protegen al animal durante la infección. Tampoco sabemos cuáles son las estructuras del virus, que son los antígenos, las proteínas del virus, que son los que inducen la protección. Entonces, la falta de trabajo y la gran complejidad del virus y la complejidad del ciclo del virus en la naturaleza hizo que se retardase muchísimo la posibilidad de tener una vacuna, por lo menos aunque sea a nivel experimental, para proteger a los animales frente a esta enfermedad. Problemas adicionales en este virus es que hay muchas cepas en el mundo, aunque la gran pandemia que estamos viendo fue originada por una cepa que se llama Georgia por el país donde ocurrió el primer brote, se llama Georgia 2007 porque fue el año en que ocurrió. Toda la enfermedad, o la mayoría, la pandemia que estamos viendo en este momento ocurrir ha salido a partir de ese virus, o sea que hay variantes del virus, pero en general son más o menos genéticamente relacionados. Pero en realidad en África hay una enorme cantidad de cepas de virus. Se la ha clasificado por genotipo, no vamos a entrar en esos detalles, pero lo importante es que si uno hace una vacuna contra un virus y la vacuna funciona, como la que podemos hablar un poquito más en unos minutos, la protección va a ser exclusiva contra el virus que dio origen a la vacuna. El fenómeno de reacción cruzada o de protección cruzada es bastante raro en este virus. Entonces, si agarro un virus que es de otro genotipo, de un aislado o cepa diferente, es muy posible que la vacuna que protege para un virus en particular no vaya a proteger para el otro, para el aislado diferente. Porque el genoma es diferente y porque el mosaico antigénico de ese otro virus es diferente. Entonces, no va a haber una protección cruzada. Esto no es absolutamente único en African Swine Fever o peste porcina africana. En aftosa ocurre exactamente lo mismo, ¿verdad? Aunque sea un virus completamente diferente. O sea, bueno, esas son un poco las cosas que han complicado la producción de una vacuna y que estemos en el momento que estamos recién viendo vacunas a nivel experimental que están siendo testeadas para ver si pueden llegar a ser utilizadas en el campo, ¿verdad? Manuel, o sea que tenemos que desarrollar una vacuna por cada cepa que haya dando vueltas, ¿no? Como para tener una verdadera protección. Una definición rápida del problema es ese, sí. Posiblemente una cepa tenga alguna reacción cruzada contra cepas similares, ¿verdad? Pero hasta que no se hagan los experimentos es muy difícil de prever o de predecir si eso va a ocurrir o no. Hoy por hoy tenemos que decir que sí, que el concepto es que para proteger frente a una cepa en particular necesitamos tener una vacuna contra eso. Y una vez que se desarrolle el protocolo para desarrollar una vacuna, ¿es fácilmente traspolable a otras cepas? Una vacuna para una cepa específica, ¿es fácilmente traspolable o es un proceso diferente y vamos a estar corriendo siempre? Yo no quiero complicar la respuesta con tecnicismo, pero
es decir, nosotros cómo estamos produciendo las vacunas. Las vacunas las estamos produciendo, como dije antes, tratando de identificar los genes que producen enfermedad. Y le sacamos esos genes al virus, el virus ahora sigue replicándose, produce respuesta inmune, pero no produce más enfermedad, ¿verdad? Eso es el mecanismo, el approach que estamos utilizando para producir nuestros virus atenuados. Pero también lo que hemos visto es que dependiendo de la cepa viral que utilicemos, el efecto de sacar ese gen en particular que atenúa, vamos a decir, al virus A, si yo saco el mismo gen en el virus B, no siempre obtengo el mismo nivel de atenuación que obtenía en el virus A. En algunos otros casos sí ocurre, pero no es, y este fenómeno que hemos visto, nosotros en nuestro laboratorio lo hemos visto con varios genes que producen atenuación en forma independiente en una cepa viral, pero sin embargo, cuando queremos hacer los mismos experimentos con otra cepa viral, no obtenemos exactamente los mismos resultados. Entonces, quizás la respuesta es compleja, pero diría en general, posiblemente sirva el mismo approach en diferentes virus, pero ojo que sabemos que en algunos casos eso no ocurre. Y posiblemente vaya a ser necesario el estudio de otros genes que sean necesarios ser eliminados para producir el mismo nivel de atenuación, es decir, producir una vacuna atenuada. Clarísimo, clarísimo, Manuel. ¿Y en qué estado o en qué estadio del desarrollo de la vacuna estamos? Ustedes están trabajando particularmente en su departamento, pero ¿tenés idea cómo venimos? Sí, nosotros lo que estamos haciendo, nosotros lo que hemos hecho a partir del proceso que iniciamos de estudiar la enfermedad allá en el año 2010 en nuestro laboratorio, hemos desarrollado, hemos centrado nuestro trabajo en el virus Georgia que comentábamos anteriormente. Y todo el trabajo lo hemos hecho con ese virus, porque es el que está produciendo el problema en este momento. Y lo que hemos hecho, hemos investigado, como te conté, y hemos identificado varios genes que pueden ser independientemente eliminados del genoma o en conjunto, y se producen cepas vacunales, porque son cepas atenuadas que producen inmunidad y que producen protección frente a la descarga, al challenge con el virus Georgia. Y nosotros más o menos hemos producido unos 5 diferentes cepas vacunales. Esas cepas vacunales fueron publicadas, por supuesto, científicamente, en papeles, en revistas científicas, y han sido también patentadas aquí en Estados Unidos y algunas de ellas también afuera. Y varias compañías se interesaron y nos contactaron y han sacado licencia para trabajar con esas cepas. Las hemos transferido a distintas compañías y en general el trabajo que las compañías en general hacen con estas cepas una vez que nosotros las entregamos son el secreto comercial de lo que ellos están haciendo, entonces nosotros no tenemos un conocimiento, un feedback del conocimiento de lo que están haciendo, salvo en aquellos casos que tenemos convenios de cooperación con alguna compañía en particular. Y con una de ellas, con una cepa de virus en particular, que se llama I-177L, nosotros tenemos un convenio de colaboración con una compañía en Vietnam, Naveco, y ellas han trabajado con el virus que ellos han licenciado, que lo hemos producido en Plum Island, y allá ellos han hecho en la compañía de Vietnam varios estudios en los cuales han probado la vacuna frente al virus actuante en Vietnam y han logrado los mismos resultados que nosotros hemos publicado con nuestros estudios en Plum Island. Han hecho estudios de bioseguridad de la vacuna, algunos estudios que son importantes como lo que se llama reversión a virulencia, que básicamente lo que se estudia es la estabilidad genética del virus a partir de varios pasajes en cerdo. Se estudia también la estabilidad de la atenuación del virus a lo largo de esos pasajes en cerdo. Se estudia también la posibilidad de que la vacuna se transmita de un animal vacunado a otro. Es decir, se ha completado un paquete en cuanto a la evaluación de esta vacuna a nivel de bioseguridad, es decir, cuán segura la vacuna es en no producir enfermedad,
y a nivel, de, por supuesto, de eficacia, es decir, cuán buena la vacuna es para proteger frente a la cepa actuante en Vietnam. Y esos estudios han sido finalizados, lo hemos publicado en cooperación entre la empresa y nosotros, y estamos a espera de la aceptación, de la certificación por parte del Ministerio de Agricultura de Vietnam de la habilitación para que la vacuna empezar a ser utilizada en el campo. Primeramente, posiblemente vaya a ser utilizada a nivel controlado, ¿verdad? Para seguir evaluando a nivel masivo el comportamiento de la vacuna. Como un primer paso, allá sí todo sigue a nivel de eficacia y de seguridad de la vacuna, como viene hasta ahora, bueno, habilitar el uso masivo. Pero estamos en ese momento, en el momento que estamos esperando la habilitación por parte del Ministerio de Agricultura de Vietnam de la utilización de vacuna en el campo de una forma controlada. ¿Y a partir de eso crees que va a ser fácilmente extendible a otros territorios o cómo sería el proceso? Yo creo que esto es un proceso como lo que acabo de explicar, es decir, es un proceso progresivo que haga tener confianza absoluta en que el producto es bueno tanto en cuanto a su seguridad como a su eficacia. Y yo creo que sí, yo creo que si los pasos se dan y los resultados son positivos, sí, seguramente esta vacuna va a poder llegar a ser utilizada en otros lugares, siempre y cuando estemos hablando de lugares donde la cepa actuante en el campo sea un derivado de la cepa Georgia, ¿verdad? Manuel, todo esto que me decís, a ver, se me viene en la cabeza algunos términos. Hablaste de la virulencia, de la cepa, en el proceso de fabricación de vacunas, ¿no? De la virulencia, de la morbilidad, o sea, esa capacidad de diseminarse un animal vacunado a otro, y obviamente de la respuesta inmune que uno quiere generar con una vacuna. En el desarrollo de estas vacunas, hace algún tiempo, hablaba con el doctor Beltrán Crudo de la OIE y me comentaba el potencial riesgo de vacunas no completamente desarrolladas o no de la manera correcta, con algunas cepas asiáticas y demás que puedan llegar a aplicarse en el mercado. Entonces, este riesgo de estar realmente desactivada o se le sacó la virulencia, se puede propagar de un animal a otro. ¿Tenés algún tipo de conocimiento de si hay vacunas no desarrolladas 100% o no con los protocolos debidos en el mercado? Yo tengo los mismos conocimientos que uno puede leer en la prensa, ¿verdad? Que sí, aparentemente los hay. Yo lo que no tengo es el conocimiento de la caracterización científica de estas cepas, es decir, de que esas cepas hayan sido aisladas en el campo y efectivamente se hayan comprobado que son cepas que se han logrado por manipulación genética. Bueno, eso yo no puedo dar constancia de eso porque no tengo acceso a la información científica. Lo que sí tengo acceso es a lo que cualquier persona tiene, que es que el periodismo ha informado que sí que hay este tipo de vacunas que están siendo utilizadas a veces. Y es un peligro, es un problema muy grande, ¿no? Porque es la diseminación de virus recombinantes en el campo que no, o virus que se cree que son vacunales sin el correspondiente testeo, la correspondiente evaluación a nivel de tanto de eficacia como, más importante que eficacia, de seguridad, ¿no? De que no vayan a producir enfermedad. Sí, sí, esa estabilidad que decís, que no sea reversible y o sea, un montón de pasos que hay que seguir como para tener seguridad, ¿no? En esta enfermedad, permitidme el comentario, tenemos una muy mala experiencia de hace muchos años, en los años 60, en los- del siglo pasado. Hubo un intento de utilizar una cepa naturalmente atenuada obtenida en el campo como vacuna, y se utilizó en Portugal y se vacunaron una gran cantidad de animales. Y lo que sucedió es que cuando fue pasando el tiempo, creo que fueron a partir del tercero, cuarto, quinto mes de post-vacunación, se empezaron a ver que los virus que estaban atenuados a nivel de producción de una enfermedad aguda no lo estaban completamente. Había una virulencia residual que nosotros definimos como la posibilidad del virus de producir aún enfermedad. Y lo que pasa es que un gran porcentaje de los animales que fueron inoculados con esta vacuna desarrollaron una enfermedad crónica. Y fue un problema muy grande, porque el porcentaje de animales fue grande y la enfermedad crónica que desarrollaron fueron devastadoras, ¿no? Los animales tuvieron que ser sacrificados. Ese muy mal, esa
experiencia con African Swine, con peste porcina africana, creo que ha quedado en la memoria de toda la gente que trabaja en el tema, y la posibilidad de tener un virus que mantenga una virulencia residual es posiblemente el principal problema o el principal motivo de preocupación de la gente que produce vacunas de este tipo. Por eso estos virus tienen que estar testeados, tienen que estar evaluados de la manera correcta, ¿no? Muy bien, Manuel. ¿Algún comentario final que quieras dejar para productores, asesores que están dentro de la audiencia? No, como yo te dije, yo tengo muy poca experiencia de lo que es el trabajo en realidad en el campo. Entonces, este, lo único que diría es que, bueno, que creo yo que en los próximos meses y años seguramente va a haber vacunas disponibles en peste porcina africana, las que estamos produciendo nosotros y las que están produciendo otros laboratorios, y seguramente estas vacunas van a ser mejoradas, y seguramente estas vacunas vamos a pasar de lo que es una vacuna atenuada a lo que es una vacuna atenuada posiblemente con marcadores DIVA para poder diferenciar animales vacunados de infectados. Estamos trabajando también en eso, y posiblemente el último o el escalón siguiente va a ser la producción de vacunas a subunidades, es decir, utilizando partes del virus solamente, evitando el problema del manejo del virus vivo. Por lo tanto no va a haber problema de virulencia o virulencia residual. Y es a donde vamos también nosotros, también nuestro laboratorio y otros laboratorios están trabajando en la identificación. Como dije al principio, no se sabe muy bien cuáles partes del virus son importantes en la producción de protección, pero estamos trabajando en la identificación de esas porciones del virus y tratando de ver si inmunizando animales con esos pedacitos del virus somos capaces de producir una respuesta inmune que sea efectiva en la protección frente a la infección. Eso es un poco el futuro, lo que viene, ¿no? Muy bien, Manuel. Bueno, impecable. La verdad que es un tema complejo, pero lo supiste explicar de una manera muy entendible. Así que te agradezco mucho tu participación en este episodio. Nada, muchísimas gracias a vos.